Muy buenas noches. En esta ocasión, a los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad, nos ha tocado realizar un trabajo de responsabilidad social universitaria RCU, tratando el tema de estructura empresarial en el Perú, con el grupo de integrantes del grupo 9, quien les habla mi persona Ara para el Castillo Lucero Cristina, junto con mis compañeros Cheje Gómez Toshiro, Valbuena Morales Henry Willy Alexander, Infantes Roque Fiorella Brigitte y Taco Chicaña Tatiana Aurelia, de la asignatura Microeconomía, con el docente Mamani Ortiz Alex Gavino, año y sesión primero Arequipa, Perú 2026. Vamos con la presentación del trabajo RCU. Continuamos con la estructura empresarial en el Perú. Primero, la estructura empresarial se entiende como la disposición, organización y conexión de los factores productivos de recursos humanos y financieros. Aparte de ello, tenemos que el marco de análisis económico contemporáneo, la estructura empresarial influye mucho en la competitividad de una nación, en la productividad total y la eficacia de distribución de recursos. Para ello tenemos que tener en cuenta que en el tejido productivo del Perú hay dos, lo que es la diversidad y la dualidad. En lo que es el sector productivo del Perú, muestran ciertas características estructurales complejas. Tenemos lo que es la heterogeneidad de la estructural. Existen los sectores de alta productividad, en este caso tenemos como la minería a gran escala, las telecomunicaciones y la agroexportación moderna. Y también tenemos lo que es la dualidad económica, que ya viene lo que es el sector informal y formal. En el sector formal ya tenemos lo que es integrado por grandes empresas y medianas, y en el sector informal ya es un vasto ecosistema de microempresas y familias autoempleadas que funcionan al margen de la regulación gubernamental. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos lo que es la caracterización de la empresa. En la teoría de la firma explica que las empresas surgen para reducir los costos de transacción del libre mercado. Sin embargo, en el contexto peruano existen distorsiones críticas donde operar la formalidad resulta sumamente costoso debido a la excesividad de burocracia y la inflexibilidad laboral. ¿Qué hace ello que ahora los microempresarios opten o los empujen a tener una informalidad, ya que supera y fragmenta el mercado? Asimismo, a pesar del crecimiento económico impulsado en el superciclo de materias primas como la minería, el Perú enfrenta una falta de transformación estructural beneficiosa y el empleo no se ha trasladado hacia sectores de alta tecnología o industrialización contemporánea, sino que se ha concentrado en el comercio informal y de servicios de baja productividad. El resultado es un crecimiento sin diversificación que mantiene el tejido empresarial peruano con una alta vulnerabilidad frente a los choques externos y una marcada heterogeneidad estructural. Siguiente. Bien, tenemos lo que es la estructura legal de empresas en el Perú, basado en la Ley General de Sociedades y Normativa Comercial, en lo cual tenemos lo que es la corporación anónima, tenemos su uso, su capital y su gobernanza. En el uso tenemos lo que es grandes empresas con planes de expansión masiva, el capital tenemos acciones normativas por aportes de los socios y la gobernanza y la estructura rígida. También tenemos lo que es la sociedad anónima cerrada, en el uso tenemos las empresas medianas, el control, las acciones que no se escriben en el registro público de valores, y en la gobernanza tenemos el directorio opcional, entre otras, llegando así a la aplicación que es común en el sector agrícola y financiero, como las cajas de ahorro. En este no tiene un fin, un fin es sin lucro, el propósito es los excedentes que no se reparten, y en la aplicación se da en la ONG, en los gremios empresariales y en las fundaciones. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es la tabla comparativa de las formas jurídicas en el Perú, en lo cual podemos encontrar cada forma jurídica como la sociedad anónima, el EIRL, la cooperativa y la asociación. También tenemos lo que es el número de socios o titulares, el capital representado por los órganos de gobierno y la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa, tenemos lo que es el número de socios o titulares mínimo variable según el tipo. Lo que es el capital representado por aportaciones sociales, en los órganos de gobierno tenemos la Asamblea General, el Consejo de Administración, y en la responsabilidad es limitada al aporte. Le paso la palabra a mi compañero. Empezamos con la clasificación según el tamaño e ingreso anual. Para ser considerado una microempresa, tienen que ser hasta 10 trabajadores. Luego en la pequeña empresa pueden ser hasta 100, en la mediana pueden ser hasta 200 y en la gran empresa pueden ser hasta más de 200 trabajadores. Mientras que en las ventas anuales se tienen que valorizar en UITs, ¿ya? La microempresa no puede superar las 150 UITs, la pequeña empresa no puede superar las 1700 UITs, la mediana empresa no puede superar los
2.300 UIT. La gran empresa puede superar más de 2.300 UITs. Siguiente diapositiva. Luego también tenemos su clasificación según la actividad económica, ¿ya? Se va a dividir principalmente en tres sectores, el primario, secundario y terciario, ¿ya? El primario va a estar destinado a todo lo que es la recolección de materia prima, el secundario es toda relacionado a la industria, es decir, a la transformación de la materia prima, y el terciario se dirige más a la sociedad. En el primario tenemos ejemplos como la agricultura, ganadería, minería, pesca. En el secundario tenemos las industrias textiles, alimentarias, la minera. En los terciarios tenemos el transporte, las comunicaciones y también el turismo. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos que entender que todos estos sectores, todo este tema de empresas, van a aportar el PBI, que es, ¿cómo se define el PBI? Es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo. En este caso son de tema anual. Como pueden ver en el siguiente cuadro, nos dicen que en el año 2024 el Producto Bruto Interno del país alcanzó 1.095.204 millones de soles. ¿Ya? En el siguiente cuadro podemos ver las diferentes actividades económicas: agropecuario, pesca, minería de hidrocarburos, manufactura, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, transporte, alojamiento, restaurantes, telecomunicaciones, financiero y seguro, servicios prestados a empresas, ¿ya? Es del año 2022, 2021, del 2023 al 2022, 2024, 2023, ¿ya? Va a mostrar, como les dije, lo que se produce en un país durante un año. Esto de aquí son diferentes variaciones que tiene durante el tiempo. Ahora paso la palabra a mi compañera. Bien, ahora continuemos con la informalidad empresarial en el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática define como informal a toda unidad económica que opera sin el registro único contribuyente, comprobantes de pago, contabilidad oficial ni registro ante el Estado, puesto que incumple con las normas legales y las de seguridad social. Además, el INEI nos indica que el fenómeno va más allá solamente del incumplimiento tributario, puesto que incluye la evasión de registros municipales, la falta de acceso al sistema financiero, la ausencia de contratos estrictos y la omisión de aportes pensionales y salud. Para el año 2023, la OIT nos indica que el 75% de la fuerza laboral peruana trabaja en condiciones informales y para el año 2022, el Instituto Nacional de Estadística e Informática indica que el 70% de las empresas peruanas que operan en informalidad pertenecen a 4 sectores clave, que vendría a ser el comercio, la agricultura, la construcción y servicios. Costos y beneficios de la formalización. Según el Banco Mundial en el 2019, nos indica que después de una empresa haberse formalizado, 3 años después va a dar un incremento del 22% en su promedio de ventas anuales, lo cual no pasa en aquellas que no se han formalizado. Como tenemos 2 puntos claves en lo que es la formalización. Tenemos el costo de formalización y los beneficios de esta. En costos vendríamos a cubrir lo que son los registros, la carga tributaria, el cumplimiento contable y legal, además de una pérdida de flexibilidad operativa. En beneficios, que es lo más importante, tenemos acceso a crédito formal, ya sea líneas bancarias, la participación en licitaciones públicas con mayor al 20% del PBI, la protección legal de activos y contratos, además del acceso a capacitación estatal y la mayor confianza de clientes, proveedores y mercados de exportación. Distribución geográfica y regional. La distribución geográfica de las empresas formales muestra una fuerte concentración en la costa, especialmente en lo que es Lima metropolitana, puesto que tenemos como evidencia que el 47% del total de empresas formales en el Perú se encuentran en Lima metropolitana. Además de, como punto clave, que el 32% de la población nacional vive en Lima y el 55% al 60% del Producto Bruto Interno Nacional se da de la recaudación tributaria de la zona proveniente de Lima y Callao. En otras regiones costeras tenemos la participación en empresas formales liderando Arequipa con el 8.5%, continúa La Libertad con el 6.2%, Piura con el 4.8% y Lambayeque con el 3.9%. Mostraremos lo que es brecha, Lima y provincia. Son 4 puntos indispensables que evidencian esta brecha. Tenemos lo que es los servicios financieros, puesto que el 72% de oficinas bancarias del país se encuentran en Lima.
seguido con Huancavelica, Purímac, en donde la concreción es menor al 32%. El capital humano nos dice que el 65% de los centros de educación técnica y superior en gestión empresarial se concentran en Lima. Además de que la infraestructura y conectividad nos diga que hay una brecha de 200 millones en carreteras, accesibilidad de internet, agua potable frente a Lima. La presencia institucional. Dada que la presencia institucional es baja, como el SUNAT, SUNAFIL y el COPI y el Poder Judicial de regiones alejadas, esto reduce el riesgo percibido de operar informalmente. A continuación, doy pase a mi compañero. Bueno, continuamos con la estructura empresarial en el Perú. Está la creación y cierre de empresas. En el segundo año del trimestre del 2024, el Perú habría registrado aproximadamente 3.337 millones de empresas activas. No obstante, el cierre estaría superando al de las creaciones. En el año del 2022 se habrían creado 70.567 empresas, pero desaparecerían 109.144 empresas, según el INEI en el año del 2024. Luego está el impacto de la pandemia en la estructura. Estaría dominada de más del 90% por micro y pequeñas empresas con un déficit de MIPES. Las ventas de los MIPES estarían alcanzando y rondando por los 107.958 millones desde el año del 2021, un aumento drástico del 78.5% respecto al año del 2020, representando aproximadamente el 12% del PBI nacional. Haciendo un contraste a esto, en el año del 2021 se habría presentado una reactivación económica que no se habría visto desde el año del 2020, dependiendo mayormente de aquellas pequeñas empresas y microempresas. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está el marco legal e institucional, que nos ayuda a que los monopolios y las grandes empresas no se expandan totalmente, abriéndole paso a nuevas empresas. Está con estas la ley MIPE, para los contribuyentes con ingresos netos mayores a 1.700 UIT, vigentes desde el año del 2017. La Ley General de Sociedades, número 26.887, vigente desde el año de 1998, regulando la constitución, operación y disolución de sociedades entre enero y marzo del 2024, creándose gracias a este nuevo marco 71.000 nuevas empresas. Luego están las entidades reguladoras, como la SUNAT, gestionan la administración y recaudación de tributos, formalización y regulación aduanera. Sus funciones incluyen el desarrollo de sistemas de control de mercaderías y programas de capacitación en materia tributaria. Luego está el Ministerio de Producción, produce, regula y fomenta el tejido productivo, diseñando políticas para la formalización de micro y pequeñas empresas. Luego está PROMIPE, que facilite el acceso a capital mediante créditos para las micro y pequeñas empresas, garantizando financiamiento a condiciones competitivas para estas mismas, para el capital de trabajo y adquisición de activos fijos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego están los índices de productividad y competitividad. La productividad total de factores. Bueno, el Perú habría registrado un 54.4% frente a Estados Unidos, con una productividad laboral que sería de 26.240.000 dólares, la más baja de la Alianza del Pacífico. Bueno, en cuanto a costes, se promediaría en 44.601.000 dólares. Pero en cuanto a índices, representaría, puesto que en la Alianza del Pacífico, en cuanto a otros países, el promedio se registraría en un 62.2%. Luego está el acceso al crédito, mayormente concentradas a grandes empresas debido a la capacidad de adquisición que éstas poseen. Luego están los MIPIMES, con un acceso limitado. Luego está la innovación. Debido a la baja inversión y desigualdad, digitalización limitada en MIPIMES hace que estas mismas no puedan tener un acceso o un impacto mayor en el mercado. Luego está la infraestructura. El déficit en transporte y en logística elevarían los costos operativos, afectando mayormente a las pequeñas y microempresas. Luego está el valor bruto agregado, que se estaría representando en la gráfica, o valor agregado bruto. Bueno, dependiendo de cada sector, mayormente tiene un impacto en cuanto a las grandes empresas. Luego está, por consiguiente, las pequeñas empresas. ¿Por qué? Debido al gran número de estas que estarían empezando a abundar. Luego están las medianas empresas. Aunque no son un número rescatable o en mayor masa, son, son empresas que tienen capital que les permite mantenerse fuertes frente a grandes brechas económicas que puedan suceder. Y por último están las microempresas,
que son las que recién comienzan o empiezan en cuanto al mercado. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre las fuentes de financiamiento empresarial. En este caso, vamos a hablar sobre la banca privada, que estas van a tener un funcionamiento independientemente, pues estas no van a depender del Estado. Además, estos ofrecen diferentes créditos que sirven para la compra de mercancía, para el pago de mano de obra, los costos operativos, además de los anticipos de exportación, para financiar las importaciones, también para la compra de maquinaria, equipos, entre otros. También sirve para proyectos grandes. Entre esos tenemos los créditos de capital de trabajo, crédito de inversión, créditos comerciales y de comercio exterior, créditos con garantía hipotecaria o prendaria, líneas indicadas estructuradas y por último instrumentos de mercado de capitales, que estas emiten obligaciones negociables con cheque de pago diferido, además del desarrollo de bonos corporativos. Ahora vamos a hablar de la banca pública, que esta sí depende directamente del Estado. Entre esas tenemos a COFIDE, que como misión tiene el financiamiento de proyectos de inversión productiva en diferentes sectores como educación, agroindustria, turismo, entre otros, con el objetivo de generar empleo, inclusión social y el desarrollo descentralizado. Además de financiar infraestructura como la viabilidad, como la construcción de ferrocarriles o carreteras, diferentes mecanismos, conectividad de energía o servicios básicos. También con las líneas para MIPE y emprendedores, es que esas van a dar un financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos también el mercado de capitales que emiten y ponen inversión en bonos temáticos y por último los servicios fiduciarios con fideicomisos, que son como un contrato legal que las personas dan su confianza en otorgar bienes y servicios a entidades financieras con el fin que sean administradas por terceros. Tenemos Agrobanco, que estos dan créditos agrícolas y pecuarios, financiamiento de cadenas productivas, canalización de fondos especiales, crédito forestal y otros sectores rurales. Esto con el fin de beneficiar a los productores agrícolas. Tenemos los fintechs y crowdfunding. Los fintechs son como que un conjunto de empresas tecnológicas que invierten en el desarrollo de software. Estas necesitan contar con inversores privados, capital de riesgos, los más conocidos inversionistas ángel, que son personas naturales con un patrimonio propio que invierten su propio dinero en startups, como sería el inventario para que puedas para producir tu negocio. Los bancarios tradicionales y por último los fondos gubernamentales de innovación. Los crowdfunding son como personas que van a aportar dinero para aquellos que están emprendiendo su negocio. De ellos tenemos a los de donación, de recompensa, crowdfunding de inversión, de deuda y basado en regalías. De donación más que todo porque la persona aporta su voluntad, mientras que en el de inversión se espera que la persona reciba a cambio lo que ha invertido. Ahora hablemos de los casos emblemáticos de la estructura empresarial. Entre ellos tenemos al Grupo Romero con sus diferentes empresas líderes y emblemáticas que se ve en el país, como Alicor, Grupo Palmas, Ranza, Primax, Tisur, Pesquera, Centinela y Cañabrava. Tenemos también a Credicorp con el más conocido Banco BCP, también Mi Banco, pero este se especializa más en microfinanzas, Pacífico Seguros, que otorga seguros generales, y Compañía de Minas Buenaventura, que estas tienen una colaboración con otras mineras como Cerro Verde y Yanacocha. Hablemos sobre los clústeres productivos. Entre esos tenemos a Gamarra que concentra miles de negocios. Pues esto, porque las personas a diario, van a satisfacer sus gustos y preferencias, lo que aumenta una demanda. Además de que ocupa cerca de la mitad de la industria textil a nivel nacional. También tenemos a Villa de Salvador, que diversifica la productividad. Pues esto, porque es una zona industrial, porque las personas pueden emprender sus negocios, pero se ve afectada por los conocidas extorsiones o el caso que se ha vuelto crítico por el cobro de cupos. Y por último, la exportación, pues Perú acumula 3 años consecutivos de expansión, elevando su participación hasta representar el 16.5% del total de exportaciones en el país. Además de que no solo va a depender de un país, pues sus exportaciones hacia Europa están en un 36,1% y a Estados Unidos con un 30.3%. Eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que este RCU haya sido de su agrado.